¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su canal, Católicos por Convicción. En esta oportunidad vamos a tener otro diálogo, ¿verdad? De esos que les gusta, ¿no? Sobre un tema que a muchos les interesa, que es el tema de la Eucaristía, ¿no? Algunos le llaman Santa Cena, nosotros le llamamos Eucaristía, como le llamó el cristianismo histórico. Y bueno, vamos a tener aquí con nosotros a un luterano, ¿verdad? Un hermano luterano de Argentina, el hermano Juan Carvajal, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué Bienvenido, hermano. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rich? Muy ¿Todo bien, bien? gracias por aceptar la invitación para dialogar este tema, ¿no? Y compartir un poco de lo que... Ah, un problema allí con el... Vamos a quitarlo. Con el video, sí, de Sí, presentación. Sí. sí, tengo un problema allí con los dispositivos, no sé qué pasa. Bueno, como te decía, bienvenido al canal. Espero que te sientas cómodo, ¿no? O sea, puedas Sí. compartir el tema. Obviamente, este canal es para presentar otra cara, ¿verdad? De lo que sería un diálogo entre católicos y no católicos, ¿no? Ya han venido pentecostales, han venido protestantes de otras denominaciones, algunos interdenominacionales, ¿no? Otros que se Sí. hacen llamar cristianos independientes. Y bueno, es la primera vez que tenemos a un luterano, ¿no? Entonces, eh, sé que habrán algunos hermanos con algunos prejuicios lamentables, ¿no? Hacia todos los protestantes y todo eso. Bueno, aquí vamos a conocer por parte de un luterano, ¿verdad? Lo que es la iglesia luterana y obviamente lo que creen sobre la Eucaristía, ¿sí? Porque ustedes no tienen problema con usar el término, ¿verdad? Eucaristía, como hay No, otros hermanos como que los sí. cristianos, sí, es más, utilizamos ese término o misa, o acción de gracias, o Muy Eucaristía, o bien. cena del Señor. No tenemos problema con eso, ¿no? Cualquiera de esos, con esos términos. Eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque Sí, lamentablemente hay prejuicios tanto del lado católico como del lado no católico, ¿verdad? claro. Entonces es bueno que estos diálogos se den para aclarar un poco todas esas ideas, ¿no? Porque también hay cosas que se dicen que, por ejemplo, los católicos sacrificamos nuevamente a Cristo en la misa y pues en realidad no es así. ¿Sí? Claro, sí, 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 Entonces, obviamente. esas cosas es bueno aclararlas. Igualmente del lado luterano, ¿verdad? Como tú dices, ustedes también tienen misa, ¿no? O sea, usan el término misa, Sí. usan la palabra Eucaristía, ¿sí? Entonces vamos quitando como que esos prejuicios, ¿verdad? Que hay de lado y lado. Entonces sería bueno que te presentes un poco más, ¿verdad? Para los que no te conocen. Bueno, primeramente yo me llamo Juan Oscar Carabajal, soy de Argentina, o sea, trabajo como policía, Okay. estudio en la Universidad Católica de La Plata, Teología y Filosofía, y estoy haciendo también el programa de diaconía por extensión en en el seminario Concordia Sí, cierto. de, ¿cómo se llama?, de Buenos Aires, que es de la Iglesia Luterana. Y bueno, con vistas a futuro, ¿no? Obviamente de ser diácono y más adelante, bueno, Convertirse al ser pastor de catolicismo la... también, ¿no? ¿Cómo? Convertirse al catolicismo también, ¿verdad? ¿Por qué no? Ah, sí, ¿por qué no? Claro, uno no sabe, ¿verdad? No, uno no sabe nada, ¿no? En la Exacto. vida uno no sabe. Sí, qué Así bueno. que, bueno, esa es más o menos mi prontuario. Bueno, después tengo otros estudios, ¿no? O sea, eh, una, tengo eh, una capellanía en Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad por FIET y tengo un diplomado en el pensamiento del doctor Martín Lutero por la Academia de Ginebra. Esos son. Okay. Bueno, obviamente que después tengo más estudios, ¿no? Otro diplomado y un posgrado en la UCA, ¿no? En la Universidad Católica de La Plata, pero bueno, esos son otras cosas que bueno, que no cuentan para mí. Sí, y administras el canal Identidad Luterana, ¿no? Donde Así es. presentas información sobre el luteranismo, ¿no? Diferentes temas. He Sí, visto algunos videos, ¿sí? Y este tema de la Eucaristía, pues será interesante tratarlo, ¿no? Obviamente sí, tienes el permiso para subir este video a tu canal, ¿no? Si así lo deseas. perfecto. Em,
Y bueno, tanto Juan como mi persona somos estudiantes de teología, ¿no? Ambos estudiamos, es decir, no somos teólogos todavía, ¿no? Estamos en ese Claro, proceso. Obviamente yo desde la parte católica, aunque él estudia también en una universidad católica, pero él es luterano, ¿sí? Como sí, vamos a sí, ver. sí. Realmente es una persona que conoce de Lutero, ¿sí? Más allá de que tengamos algunas perspectivas diferentes, ¿sí? Le reconozco que obviamente domina varios temas, ¿no? Respecto a Lutero. Sí, como él sabe, yo también he estudiado parte de la vida de Lutero, algunas obras, he quitado también algunos sesgos que tenía, ¿no? Prejuicios que, bueno, Sí, lamentablemente se han sembrado desde hace tiempo, pero ya la historiografía católica ha ido cambiando eso y eso, por un lado, ha ayudado mucho al diálogo ecuménico, ¿no? Porque tú estás a favor también del diálogo ecuménico, ¿cierto? sí, sí, totalmente, sí. Correcto. Estoy, estoy a favor de que se dialogue y bueno, obviamente, ¿no? Cumpliendo el deseo de Jesucristo que todos seamos uno, ¿no? Amén. Así que ese es el pedido. Sí. Aprovechamos entonces para invitar a los hermanos que, bueno, si no se han suscrito al canal, se suscriban, le den me gusta, compartan, ¿verdad? De manera que YouTube pueda hacer que este video llegue a más personas, porque repito, es un tema importante, interesante, se quitarán muchos prejuicios, muchos errores, ¿sí? Eso esperamos con este diálogo. Y bueno, como habíamos acordado, podemos empezar por lo que tenemos en común, ¿no? Como hemos hablado. O sea, que nosotros no tenemos problema con usar los términos misa, Eucaristía, ¿no? Ya la cuestión del sacrificio, pues habría que verlo también, ¿no? Porque allí hay como que un detalle si los luteranos creen el sacrificio de la misa o no, o cómo lo ven, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir dialogando. También Claro. sabes que traje un documento que me gustaría que lo leyéramos en algún momento del diálogo, que es un documento conjunto, ¿no? De católicos y luteranos, no sé si lo conoces, hecho en Estados La Unidos. declaración de la justificación por la fe, No, sobre la Eucaristía. No sé si puede estás ser al que sea tanto este, que en Estados Unidos hacen, no puede sé, ser este, puede que es ser. con el Concilio Internacional Luterano. Me parece que sí. Yo sé que lo hizo los obispos de Estados Unidos. Sí, más que todo es enfocado desde la parte de los Estados Unidos. Habría que, Sí, habría que bueno, ver. igual Claro. lo Igual, revisamos. igual lo revisamos, sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, bueno, como ven, pues Juan está bien documentado, ¿verdad? Obviamente no es un luterano, o sea, común, sino que es alguien que estudia desde esa perspectiva. Y bueno, repito, estudia también en una universidad católica, por eso no me sorprendería si en algún momento se hace católico, ¿no? Obviamente es mi deseo, pero ya eso es decisión de él, ¿no? Y bueno, comenzamos, ¿no? ¿Por dónde quieres Bueno, comenzar? A yo ver. me gustaría que pudieras explicar un poco qué es lo que crees vos. O si no, empiezo con este documento, ¿no? Con el Sí, Final adelante. Report. Bueno, este documento, el que ven acá, se llama, un segundo, es el reporte final de las conversaciones teológicas entre las iglesias asociadas al Consejo Luterano Internacional y la Iglesia Católica Romana, ¿no? Bueno, en Ujú. donde esto fue publicado por el Consejo Luterano Internacional y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos en el 2021. Pero, bueno, obviamente que yo sé que hay muchos que no le prestan demasiada atención a algunos documentos o otros documentos, bueno, son válidos o no para otros o son bien aceptados, ¿no? Porque muchas veces, como dije, ¿no? Hay a veces muchos prejuicios. Bueno, dice lo siguiente, ¿no? Voy a leer, entonces vamos a Ujú. ver más o menos las diferencias y las cuestiones Exacto. que hay igual, ¿no? Dice, lo que percibimos, dice, sobre la base de los resultados del diálogo luterano-católico existente, que cabe aclarar que estos diálogos fueron más o menos por el pasar de unos de 6 a 7 años, que es algo muy bueno, porque, o sea, hubo un proceso de replantearse sobre algunas cuestiones de preguntas, sobre algunas palabras, de darle el significado correcto, de hacer una
exégesis muy buena. Entonces, todo ese trabajo es excelente, ¿no? Es muy excelente. Entonces, dice, podemos reconocer positivamente sus declaraciones sobre el sacrificio eucarístico y estar de acuerdo en principio especialmente. Dice, cristianos católicos y luteranos juntos reconocen que en la cena del Señor Jesucristo está presente como el crucificado que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, como el sacrificio único por los pecados del mundo. Este sacrificio no puede continuarse, ni repetirse, ni reemplazarse, ni complementarse, sino que puede y debe hacerse eficaz siempre de nuevo en medio de la congregación, ¿no? Eso es lo que llegan en acuerdo, ¿no? Después dice, existen diferentes interpretaciones entre nosotros, inclusive con los que estaban ahí, ¿no? Sobre la naturaleza y el alcance de esa afectividad, ¿no? Y dice luego, juntos confesamos la presencia real y esencial del cuerpo y la sangre de Cristo en los elementos consagrados, que en la comida eucarística se dan como elementos distintos del sacrificio para comer y beber, ¿no? Y después dice, juntos hemos descubierto en nuestras respectivas tradiciones litúrgicas elementos teológicos comunes de memoria, representatio, applicatio del acontecimiento salvífico. Esto también incluye una gran cantidad de motivos de terminología sacrificial. Sacrificium, oblatio, hostia, sacrificio, ofrenda, etc. En contextos de oración, tanto sacramentales como no sacramentales. ¿Sí? Dice, en la liturgia se expresa el entrelazamiento de la acción divina y humana. Por lo tanto, la reflexión teológica como la adecuada presentación de esta sinergia, especialmente en la celebración de la Eucaristía, son de importancia central y dependen una de la otra. Así como la reflexión teológica debe ser considerada en la acción litúrgica concreta, la acción litúrgica concreta debe evitar que el pensamiento teológico se vuelva unilateral, ¿no? Dice, cuando usamos el término sinergia, lo usamos para expresar la estructura fundamental de la acción de Dios en el mundo. Se caracteriza por Dios dando su salvación a través de los medios creados. Dios se sirve así de hombres que proclaman su evangelio y administran los sacramentos. Dice, los católicos romanos y luteranos tienen una historia común al enfatizar la importancia central de las palabras de la institución para la Eucaristía. Los estudios bíblicos y patrísticos y la teología litúrgica desde el siglo XX han enfatizado la importancia de la oración eucarística y con ella la epiclesis y la anamnesis para la cena del Señor. Dice, lo que es importante, dice, la intensidad del debate sobre el sacrificio de la misa en el siglo XVI es también una expresión de la importancia de la celebración de la Eucaristía tanto en la Iglesia Católica Romana como en las iglesias luteranas. La interrelación entre la reflexión teológica y la acción litúrgica ayuda a explicar que los puntos centrales de la controversia estaban especialmente conectados con la doctrina y la celebración de este sacramento. A la inversa de esta conexión puede conducir a una resolución de las diferencias fundamentales relacionadas con ella mediante la articulación de puntos en común y puntos que también son importantes. La relación común en los escritos confesionales luteranos, en el Libro de Concordia y las decisiones del Concilio del Trento, proporciona las siguientes ideas. Las controversias luteranos-católicas del siglo XVI pueden explicarse sobre todo por el hecho de que en ese momento, esto después lo corregirás vos, Rich, dice, no existía una teología definitiva del sacrificio de la misa. Ha habido varios intentos, más o menos exitosos, de explicación con respecto a la práctica y la piedad parcialmente problemáticas. Dice después, sin embargo, la cuestión teológica básica era la relación no resuelta entre el sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio de la misa, de modo que el sacrificio eucarístico a veces podía ser mal interpretado como una continuación, repetición, sustitución de o adición al sacrificio de la cruz. Dice, hemos desarrollado una nueva percepción en las particularidades, necesidades y límites del lenguaje litúrgico y dogmático.
El lenguaje litúrgico en la riqueza de sus formulaciones debe ser siempre teológico responsable según la doctrina de la Iglesia. El lenguaje dogmático en la abstracción de su modo de hablar no debe impedir variedades legítimas de expresión litúrgica. Y después sigue, ¿no? El documento, pero lo voy a seguir porque creo que lo leí bastante rápido, ¿no? ¿Querés parar? Paro, ¿eh? Puntos en común. Afirmación sistemático-teológica. Dice, estamos de acuerdo en que son esenciales para la Eucaristía la consideración de los elementos del pan y el vino con las palabras de institución en una asamblea cristiana, la distribución de estos elementos que son el cuerpo y la sangre de Cristo después de la consagración, comunión y el anuncio de la muerte de Cristo. Dice, el mandato de Cristo, haced esto, debe observarse sin división ni confusión, porque comprende toda la acción o administración de este sacramento que en una asamblea cristiana se tome, consagre, distribuya, reciba, coma y beba el pan y el vino, y que así se proclame la muerte del Señor, como San Pablo presenta toda la acción del partir el pan o su distribución y recepción en 1 Corintios 10, 16. Después dice, luteranos y católicos confiesan juntos que el Espíritu Santo se une a los medios terrenales creados, determinados por Dios, para la aplicación de su gracia y misericordia a los seres humanos. Así los medios de gracia, palabras y sacramentos pueden llamarse obrados por el Espíritu Santo. Dice, en la presencia conmemorativa y actual de la obra de salvación de Jesús, Johannes Betz, reconocemos por ambas partes un modo bíblico y patrísticamente fundado y teológicamente justificado de proclamar la unidad del sacrificio en la cruz y el sacrificio eucarístico. Los términos memoria, anamnesis, achor, no describen un proceso meramente o puramente cognitivo de recuerdo en el sentido de una nuda conmemoratio, ni una recordatio, puramente afectiva, sino la representación real de la historia de la salvación, especialmente en la obra salvífica de Jesucristo, realizada según el mandato de Cristo en la celebración eucarística de la Iglesia. Si querés, sigo un poquito más. Sí, no, vamos a ir comentando. Porque hay un montón más. El tema de la epiclesis, y bueno, un montón de cosas. Sí, no, vamos a ir por partes, ¿no? Obviamente es bueno eso, lo de los términos, ¿sí? Aclarar que tenemos términos que usamos en común, ¿no? Más allá de lo que implique cada uno y cómo se entienda por cada uno. Y claro, también es bueno aclarar lo siguiente, Juan, y yo creo que estarás de acuerdo, ¿no? Estos documentos simplemente expresan vamos a decir, una declaración conjunta entre teólogos católicos y luteranos, ¿sí? Pero no representa oficialmente la enseñanza tanto de luteranos como católicos, ¿sí? Hay que aclarar eso, ¿sí? Ahora vamos a decir, intentos, ¿verdad? De llegar a un acuerdo, ¿sí? Pero obviamente todavía hay diferencias sustanciales que hay que ir aclarando. Por lo tanto, si hay católicos que no están de acuerdo con lo dicho en esos documentos, pues no están faltando a la iglesia, ¿sí? Hay que tener eso presente allí, porque recordemos que los que están hablando allí son teólogos, sí, católicos, sí, luteranos, pero no están, digamos que dogmatizando sus opiniones, dogmatizando sus expresiones, sino que es un intento de buscar esa unidad, ¿verdad? De la que hablamos, que es la que Cristo quiere, y por medio de esos diálogos, pues se avanza mucho, sí, pero no se concluye del todo, lamentablemente. Ayuda mucho en cierto sentido, repito, a aclarar varios malentendidos que existan, ¿verdad? Entre católicos y evangélicos, ¿sí? Por ejemplo, esa cuestión de la anamnesis, ¿verdad? Que no es solamente un recuerdo, sino que tiene un significado más profundo. Es bueno dejarlo claro, ¿sí? Porque muchos piensan que, bueno, es solamente un recuerdo, Jesucristo pidió que lo recordáramos y por eso lo llevan a un término simbólico, cuando en ningún momento eso es lo que expresa el texto, ¿no? Y allí estamos de acuerdo, tanto católicos como luteranos, ¿verdad? Por lo que pueden ver los hermanos que están ahí en la audiencia. Por lo tanto, esa idea que tienen algunos evangélicos, algunos protestantes, pues está equivocada desde el punto de vista histórico, patrístico, bíblico, ¿sí?
porque siempre se vio esa presencia real y que se celebraba un sacrificio realmente, no solamente un recuerdo, sino un sacrificio realmente, que claro, vamos a ver el desarrollo de esto, porque también es bueno aclarar lo siguiente, ¿verdad? Una cosa es lo que dijo Lutero y otra cosa es lo que creen los luteranos, ¿sí? Eso creo que me lo dijiste tú una vez, ¿verdad? Que Lutero, digamos que comenzó una teología, pero no desarrolló la teología luterana, ¿verdad? La teología luterana se viene dando en un desarrollo. Y aquí yo digo que tiene un sentido similar a lo que es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica cree en el desarrollo de la doctrina. Y realmente en el protestantismo también vemos esto, solamente que pues para nosotros vemos que comienza en el siglo XVI, ¿verdad? Mientras que para la Iglesia Católica pues comienza desde el principio, ¿no? Pero claro, eso ya sería una cuestión debatible también. Sin embargo, es bueno matizar esos puntos, ¿no? Que quizás en la audiencia van a haber hermanos que no estén de acuerdo, pero es una realidad, ¿sí? De hecho, hay un libro, no sé si lo conoces, que dice 5 vistas sobre la Santa Cena. ¿Lo conoces? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es muy bueno, ¿verdad? Porque presenta tanto vista católica, luterana, presbiteriana o reformada, ¿no? Y es como lo que vamos a hacer aquí, ¿no? O sea, cada uno presenta su postura y luego el otro hace un comentario acerca de eso. Y de verdad que me parece un buen libro que también aporta a esto, al diálogo ecuménico sobre este tema, ¿sí? Totalmente. Entonces, podemos decir que históricamente estamos de acuerdo en que Jesucristo no pidió un simple recuerdo, ¿no? Sino que pidió algo real, ¿verdad? Él pidió que se sacrificara, es decir, que se realizara un sacrificio, ¿sí? Como lo Claro. entendieron los padres de la iglesia. Repito, más allá de lo que implica, pues allí es donde tenemos las diferencias, pero en el sentido de que se pidió un sacrificio es un hecho, ¿sí? Por eso Claro, claro, los no, no, padres de la no. iglesia hablan de sacrificio y algunos llegan a decir incruento, ¿no? Más específico. Claro. Bien, sería el punto también a tocar esa presencia real, ¿sí? Sí, Ciertamente, ¿no? Porque, a ver, aquí sí quiero que expliques tú, porque es algo bueno de aclarar, ¿no? Eh, Lutero creía en la consubstanciación, como normalmente se asume, ¿no? O realmente fue una malinterpretación que se hizo, ¿no? De parte de su pensamiento teológico y que, digamos, la teología luterana ha tenido un desarrollo allí y ha explicado de otra forma, ¿no? Lo que sería eso. Claro, porque obviamente los que siguen el sí, canal saben que creemos los católicos en la transubstanciación, ¿verdad? Al igual que los claro, ortodoxos, aunque no usan el término, ¿no? Pero sí. en lo que implica, sí, realmente, que hay una transformación y que, bueno, ya no queda la sustancia del pan y el vino, sino que eh, solamente cambia, ¿verdad? A la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Ahora, ¿qué creen los luteranos? Bueno, primero que para nosotros, y esto es bueno aclararlo, ¿no? Porque es algo que vengo luchando hace bastante tiempo ya con este término. Para nosotros, consustanciación es como que insultes a mi mamá, algo así parecido, ¿sí? Porque para nosotros es una falta de respeto hacia la Eucaristía, ¿no? Eh, Primero porque no utilizamos el término desde esa base. No sé si manejas algunos conceptos de filosofía o no, para explicarlo. Bueno, igual lo explico igual a Sí, igual algunos, si explícalo para la está audiencia, ahí. ¿no? Bueno, mira, con respecto al término sustancia y accidente, en Aristóteles se dice que hay un problema, ¿no? Un problema de una conflictividad en el término sustancia y accidente con lo que sería escrituralmente sustancia y accidente, ¿sí? Porque recordemos que hay 9 elementos dentro de lo que es sustancia, ¿no? O sea, color, peso, etcétera, etcétera. No voy a repetir todo, búsquenlo, infórmense y de paso también conocen un poco lo que voy a referirme, ¿no? De sustancia y accidente, para no alargarlo mucho, ¿no? Yo lo puedo explicar, pero para no alargarlo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Nosotros percibimos que en la escritura hay otro significado de sustancia y accidente, ¿no?
porque por ejemplo la sustancia, rompe todo tipo de esquema, ¿no? Al producir su milagro, no sé, una mano totalmente podrida o muerta se vuelve a regenerar otra vez, etcétera, ¿no? O sea, vemos que dentro de lo que es la sustancia y accidente, o sea, dentro de eso la terminología bíblica le hace más, o sea, juicio y le hace más verdad a lo que es la Eucaristía, ¿sí? No, Lutero no rechazó en sí demasiado el término, ni le importaba demasiado el término de transustanciación, ¿no? Él decía esto, ¿no? En uno de sus escritos decía lo siguiente. Decía, nosotros creemos que Cristo está presente en el pan y en el vino. ¿Cómo se da eso? A nosotros no nos importa, decía, ¿no? No nos importa. Y él decía, ¿no? Decía lo siguiente, la siguiente frase que por ahí es medio controversial para los protestantes, no el resto, ¿no? Que creen diferente. Decía, yo prefiero tomar la sangre de Cristo con el Papa que tomar solamente vino con los zwinglianos y calvinistas, ¿no? Sí, tuvo Eso lo muchos dijo. problemas con Zwinglio, ¿no? Obviamente, Sí, por este tema. sí. Entonces, en esa perspectiva, o sea, Lutero no era de importarle, o sea, el término transustanciación, porque él lo que no quería que abandonándose el término transustanciación, se abandone la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Sí? Claro. Juan, Entonces, disculpa, sí. una pregunta allí. Uh-huh. Dado que hay mucha literatura, vamos a decir, antilutero, ¿no? Que viene justamente de ese periodo, ¿verdad? Donde estaban las guerras Sí. de religión, ¿no? Obviamente había mucho, vamos a decir, mucha rencilla tanto entre católicos y luteranos, y allí surgió mucha literatura que pues ahora sabemos que fue exagerada, ¿no? Sí. Obviamente, fueron muchas cosas exageradas. Hay escritos de Lutero que sí habla pestes, vamos a decirlo así, de la Eucaristía, ¿no? De la misa, de la transustanciación. Esos escritos son parte de esto, ¿no? De estas exageraciones que se dieron, algunas cosas que les atribuyeron que realmente no dijo. Sería bueno que eso también lo Exactamente. aclararas, ¿no? Yo sí hay algo que quiero remarcar, que a veces estas fuentes son de fuentes secundarias muchas veces, ¿no? Correcto. O sea, por ejemplo, vamos a decir, sale en el libro de, no sé, Monseñor Montoto, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Que es falso, que no O existe. Luigi Villa, Por la ¿no? duda no existe, ¿no? Creo que exageró mucho. Luigi O el, Villa, ¿no? El libro de padre Luigi Villa. exactamente. Por ejemplo, dice, yo he buscado alguna de las citas, yo tengo la posibilidad de encontrar los libros esos correspondientes. ¿Por qué? Porque como seminaristas del Seminario Concordia, nosotros tenemos un acceso a toda la obra de Melanchthon, a toda la obra de Gerard, a toda la obra de Lutero, completa, o sea, los 128 volúmenes, o sea, las 80.000 páginas que escribió Lutero, lo que escribió Melanchthon, lo que escribió, etcétera, ¿no? En el original. Y obviamente que yo después me hago el trabajo de traducir, Claro. ¿no? Pero realmente algunas cosas están transgiversadas, o sea, no tienen ese significado y se puede buscar y uno dice, no, sí, es verdad. Y hay otras que no existen, directamente no existen las citas. O sea, se busca, porque por ejemplo, una de las aclaraciones, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, dice American Edition o dice Luthero's Works, ¿no? Sí. Y uno dice, a ver, ¿qué obra es esa? Y si vos le preguntás a la persona de dónde sacó eso, y te dice Luther Work. ¿Y Luther Work qué es? Porque, por ejemplo, de Lutero, las Luther Works son en inglés. De Pelican, ¿no? O American Edition, que es AE. Si es OB, es Obra de Luteros de Brasil. Si es OL, es Obra de Lutero en español. Si es, por ejemplo, WA, es Weimarer Ausgabe, que es la obra crítica En y alemán. científica alemana que Sí. trabajan luteranos, trabajan católicos, trabajan historiadores, trabajan Sí, digamos, esa sí ateos, sería de agnósticos. referencia, ¿no? Esa es la única referencia firme. Es la única referencia donde uno puede fijarse y La decir, bueno, de, a ver. la de Pelican en inglés, bueno, veo que se cita mucho,
no sé si las han revisado. Yo he tratado de verificar algunos Sí. textos y sí he encontrado, ¿no? Obviamente no he leído toda la obra porque son varios volúmenes, pero Sí, sí creo que me ha dado confianza para ver que sí tiene, claro, digamos, seriedad, y más que por Jaroslav Pelikan, ¿no? Y que fue claro, luterano, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí, hay que reconocer igual que, a ver, vamos a ser realistas, o sea, Lutero sí escribió y escribe mal, o sea, por ejemplo, era muy, o sea, sanguinario, ¿no? O sea, cuando Sí. escribía muchas veces. Y tenía Sin un carácter embargo, fuerte claro, sí, y a pero raíz sin de lo mismo, ¿no? embargo, De la misma situación. sí, sí, sí. Sin embargo, a pesar de eso, hay que reconocer de que, bueno, que Lutero, sin embargo, a pesar de eso, escribió bien, ¿no? Y otra de las cosas también, ¿no? Que, que lo más gracioso, que a veces se quiere tomar como doctrina luterana al Teacher Den, ¿no? A las charlas de La sobremesa. charla de sobremesa, sí. Y decir, no, que porque Lutero la escribió. Fueron alumnos y encima ni siquiera se Fueron sabe si comentarios realmente, de, sí, claro, realmente no se sabe. Es como que si estaríamos, si Rich nos juntamos nosotros, acá en Argentina nos gusta comer asado. Y por ahí nos tomamos un vinito y por ahí nos picamos un poquito de más sin querer y nos pasamos y no nos dimos cuenta. Y por ahí hacemos chistes, nada, que mirá esta, que mirá lo otro. Pero son cosas así. Y tampoco no se sabe si realmente Lutero dijo algunas cosas de ahí, otras no, qué sé yo. claro. Es como Sí, medio... y sí, disculpa. Ujú. Solamente para aclararle a los hermanos, ¿no? No Sí. todo lo que escribió Lutero es doctrina luterana. No, por supuesto que no. Por Exacto, supuesto que no. exacto. Exactamente. Lo que es doctrina luterana, yo le voy a mostrar acá para que la mayoría sepa, O sea, toma es parte de lo que dijo Lutero, pero obviamente no es todo el pensamiento de Lutero. lo que se toma de Lutero es el catecismo menor, Ok. catecismo mayor y los artículos de Macalda. O sea, es decir, Después, que si un católico quiere presentar lo que creen los luteranos, puede citar el catecismo de el libro Lutero, de ¿no? Concordia, sí, El el libro de libro de Concordia. Concordia. Ok. Sobre todo el libro de Concordia, ¿no? Que acá está la declaración sólida, el epítome, está la Y la confesión de confesión de Habsburgo, Habsburgo también. también está Ok. acá, Sí, también está. es bueno aclarar eso para que las personas, o sea, no digan que uno está haciendo muñecos de paja o algo, sino que uno está yendo justamente a la fuente, ¿no? Si quiere hacer una crítica, que obviamente es válido, ¿no? Obviamente hacer críticas es válido porque eso ayuda en el diálogo, ¿sí? Claro, Claro, siempre que sea de forma respetuosa, honesta, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Aparte, eh, ¿cómo te puedo decir? Ahí está mejor aclarado que en cualquier otro lugar, ¿no? Después hay dos libros más, ¿no? En español, yo voy a hablar en español, después en inglés voy a ofrecer otro material. O sea, en español, por ejemplo, vos tenés la dogmática cristiana de Miller, que se escribe Mueller, Ujú. de Sí, Juan Teodoro Mueller, y después está el compendio de doctrina cristiana. Nosotros no tenemos teología sistemática. O sea, si dice teología sistemática luterana, es descártenlo. falso. No, no existe. No, nosotros no tenemos teología sistemática. No, de hecho, Sí. nuestra teología no es para nada sistemática. Eh, y, por ejemplo, libros en inglés, o sea, el de Francis Piper, ¿sí? Ujú. Eh, Christian Dogmatics, y después está la Dogmática Luterana Confesional, que son los libros rojos, que creo que se ven por allá, a donde está Cristo crucificado, de este Sí, lado, más para acá. sí, Son ahí. libros rojos en donde tenés a Lutero, en el caso de que tenga parte de escritos de Lutero, está Lutero, si tiene a Melanchthon, si tiene a Martin Chemins, en negro, ¿no? Y en inglés es Dogmática Luterana Confesional también, ¿no? Con el mismo nombre. Sí. Y depende el nombre, ¿no? Uno es la Santa Cena, el otro Bautismo, el otro Eucaristía, etc. Ah, no, perdón. La Santa Cena, bautismo, o el otro, por ejemplo, no sé, escatología, etcétera, etcétera. Claro. Claro, aunque vamos a hablar sobre la Eucaristía específicamente, es bueno tener esto presente, ¿no? O sea, aclarar Sí, esto que
la doctrina luterana no es todo pensamiento de Lutero. Ya vemos que las charlas de sobremesa no se pueden poner como que fueron doctrina de Lutero. Sí. Entonces es bueno para que los hermanos que quieran profundizar, quieran indagar más, pues partimos de allí, y obviamente no le está diciendo un católico, lo está aclarando un luterano, ¿no? Para que luego, si quieren echar la culpa a alguien, bueno, a un luterano, ¿no? A Juan, Sí. Juan que es de identidad luterana, ¿no? No, mentira, es hablando en el buen sentido de que vayamos a las fuentes como es. No, sí, sí. Bien. Lo Sí, mismo tiene que hacer un protestante, ¿no? Yo me he dado cuenta después con el tiempo, ¿no? Como saben, estoy estudiando en una universidad católica, claro. que algunos de los cuestionamientos que hacen algunas dogmáticas protestantes, como ser, no sé, eh, la de Berkhoff o la de Hodge, Mm, no tienen nada que ver con la doctrina católica. Vos leés y decís, pero ¿de dónde sacó el tipo, no? ¿De dónde? Porque si vos lees el catecismo o donde te manda a leer, no dice eso, ¿no? exacto. No tiene esa perspectiva. Entonces hay que tener cuidado, por eso hay que ir directamente a la fuente original, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, el gran regalo que nos dio el Papa Juan Pablo II, que fue el catecismo, pues allí está muy, muy bien explicado. Claro, para el que quiera conocer básicamente, ¿no? Lo que Claro, enseña la iglesia. Claro, si quiere profundizar, pues obviamente hay más libros, más sí, documentos, ¿sí? sí, Pero bueno, partimos entonces de que tenemos de acuerdo que creemos en misa, ¿no? La palabra misa, la palabra Eucaristía, sí, ¿sí? La presencia real. La consustanciación, pues no la creía Lutero en sí, el sí. término pues no le gustaba del todo. El Eh, término correcto es unión sacramental, ¿sí? Perfecto. Porque Unión para nosotros sacramental. hay una unión entre el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, permanece en la sustancia, sí, eso sí es correcto Claro, para la teología exactamente. luterana, ¿no? Permanece la sustancia del Exactamente. pan y el Para vino nosotros, junto a la sustancia de Cristo. exactamente. Bien, bien, Esa bien, es bien. la postura de los luteranos. Perfecto. Sí, Bueno, para los católicos, pues obviamente saben que al ocurrir la transustanciación, pues ya deja de existir la sustancia del pan y el vino para ser ahora la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Enteramente, no es dividido, no es que una mitad está en el pan y otra mitad en el vino y que por eso pues debemos de tomar ambos, no. O sea, nosotros creemos que Jesucristo está enteramente tanto en el pan como en el vino consagrado, por eso con consumir cualquiera de los dos, pues estamos consumiendo a Cristo enteramente, ¿no? Eso se conoce en teología como la concomitancia, ¿sí? claro. Claro, para aclarar, ¿no? Porque obviamente es un diálogo católico-luterano, entonces van a decir, pero Sí, está hablando puro de Lutero, de esto, no, o sea, vamos a sí, ir, sí, pero sí, sí. no va a ser un debate, ¿sí? Creo que No, la no, gente no. tenga claro eso, va a ser un diálogo de conocer, porque a mí me gusta eso, escuchar a la persona, que la persona se exprese lo que cree, y ya luego, pues obviamente yo hacer comentarios, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por Sí, allí dicen que soy antiprotestante, pues no soy antiprotestante, ¿no? Solamente que pues soy muy, vamos a decir, tengo una convicción de la fe católica, por eso la defiendo de forma fuerte, es decir, no me pueden sacar muy fácil de esto, pero si tiene la razón, pues yo le doy la razón, ¿no? Si estamos de acuerdo en algo, estamos de acuerdo, no tengo sí, ese prejuicio de, bueno, porque él es protestante y está diciendo esto, yo le voy a decir que no, porque no, si eres protestante, él está equivocado. No, no necesariamente, ¿verdad? Y por eso hablamos en un ambiente ecuménico, ¿sí? Entonces, a ver, con la parte de, como tú dices, la transustanciación, Lutero no le importaba mucho como tal, porque él creía en esa no, presencia real, ¿sí? sí, Ahora, con el tema del sacrificio, ¿sí? Yo creo que aquí sí ya vamos a empezar a, a tener sí. algo de diferencia, pero partimos por conocer la postura luterana. Sí, con respecto al sacrificio, bueno, para nosotros también es un sacrificio, ¿no? Es un sacrificio de acción de gracias ¿Eres católico? y... ¿Mm? ¿Eres católico? No, Sí, porque muchos piensan que el sacrificio solamente lo creemos los católicos, ¿no? Entonces, no, 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 no. bueno, Igual hay una diferencia, ¿no? O sea, en esta anamnesis, nosotros creemos que, por ejemplo, es como que estamos viviendo de nuevo la Pascua, ¿no? En donde el Cordero Pascual está ahí y es sacrificado por nuestros pecados. En ujú, ese sentido, ¿sí?
Creo que no sé si tenés una objeción o decir que hay una diferencia en eso. No, te quería preguntar, ¿cuál crees que sería la diferencia, ya que tú estás estudiando en una universidad católica? ¿Cuál crees que sería la diferencia en cuanto a la forma que el católico ve el sacrificio y la forma que el luterano ve el sacrificio? Eh, Mira, estuve investigando y realmente me encontré con que en el siglo XVI, o sea, como que había el tema de por ahí, el tema del término sacrificio incruento, ¿no? Ujú. Es lo único que por ahí, como que el luterano dice, bueno, el sacrificio ha sido hecho una sola vez o sea, nosotros como que tenemos esa anamnesis en donde vuelve el sacrificio, ¿no? Pero yo creo que es un término, o sea, la terminología, y habría que profundizar bien más en la terminología, ¿no? Claro, Pero sinceramente no encontré mucha diferencia. O sea, más que nada en palabra, pero también en tiempo, ¿no? Ese tiempo de, a ver, ¿cómo explicarlo? O sea, como la terminología sacrificio incruento, yo creo que no se debe entender como que uno, como que están matando a Cristo de nuevo, ¿no? exacto. Sino como que el sacrificio de la cruz se vuelve a traer Se de actualiza. nuevo, se actualiza, ¿sí? Bueno, ahí es donde nosotros, en eso de se actualiza, no, es como el memorial, ¿no? Como traer de nuevo el La verdad, sacrificio exacto. y se Sí, revive. No sé si será igual, por ahí capaz que sí, sí, pero fíjate. nosotros lo decimos con otras palabras. Sí, fíjate que quiero compartir el documento Sí, que te había dicho porque justamente trata ese punto, ¿no? perfecto. Ujú. Vamos a ver si lo pueden ver allí. ¿Sí? Ok. Este es un documento, obviamente, de un diálogo ecuménico, interreligioso, ¿no? Entre la Conferencia de los Obispos Católicos y los luteranos, de la Iglesia Luterana, ¿sí? Y tratan sobre la Eucaristía y específicamente aquí hablan sobre la Eucaristía como sacrificio. Fíjate lo que dice la Eucaristía como sacrificio. Con referencia a la Eucaristía como sacrificio, ninguna de las dos confesiones ha negado dos afirmaciones. Cuatro aspectos del problema han sido los principales puntos de divergencia. Ujú. Tanto los luteranos como los católicos romanos reconocen que en la cena del Señor, Cristo está presente como el crucificado que murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación, como el sacrificio único por los pecados del mundo que se entrega a los fieles. En esto insisten tanto los luteranos como los católicos, aunque por diversas razones los luteranos se han mostrado reticentes a hablar de la Eucaristía como un sacrificio. No sé qué opinas allí, ¿no? Porque obviamente tú estás a favor de hablar de la Eucaristía como sacrificio. Claro, claro. Lo que pasa que, a ver, eh, yo- creo que es el mismo documento, me parece que estábamos leyendo, pero ¿Sí? nada más que nosotros sí decimos, en ese documento creo que los luteranos dicen, nosotros creemos en el sacrificio, pero lo vemos desde otra perspectiva. Y Ok, como que hay diferentes, ¿no? Porque, a ver, acá hay que entender dos cuestiones, que dentro del luteranismo hay gente que cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de la misma manera que, o sea, todos los luteranos creen eso, nadie va a negar ujú, eso. ok, Pero hay dos cuestiones, ¿no? Está el que es más, entre comillas, recepcionista, que nosotros le pusimos eso, los luteranos más confesionales le pusimos recepcionista a los filipistas que creen en la presencia real, pero que luego de un tiempo se termina, ¿no? O sea, se termina esa cuestión. Y son reticentes a hablar de la misa como un sacrificio, ¿no? Pero para nosotros, o sea, por eso recomiendo, después yo voy a poner acá en los comentarios un artículo de William Widow, del pastor William Widow del Sínodo de Missouri, que ok. explica, dice, reconsiderando el sacrificio, ¿no? En el altar. Sí, Entonces, tenemos esos, ¿no? Que son así de esa manera, y los que a nosotros nos dicen los necios luteranos, que somos bien de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y que, por ejemplo, vamos a decir así, ¿no? Que nosotros no permitimos ni siquiera que se nos caiga una gota de
vino al piso porque nos vamos a tirar al piso y vamos a lamer el piso, ¿no? O si una rata, como decía Lutero, se me cae una hostia y una rata va y se la come, nosotros perseguimos a la rata para sacársela de la boca y la comemos nosotros, no importa. Pues Sí. para nosotros es así, ¿no? Wow. Entonces, por eso hay esa diferencia. Entonces, lo que decía el documento que yo habría leído es que algunos son reticentes a hablar del tema, ¿no? Más que nada de ese grupo, y el otro no. Pero sin embargo, ambos convergemos es que hay una presencia real, ¿no? Claro. ¿Sabes que aquí tengo una pregunta para ti? No sé si la quieres dejar para lo último o la Sí. leemos de una vez. Léela. Ok. El hermano Marco dice, católicos por convicción, tengo una pregunta para Juan. ¿Crees en la consubstanciación? Y si no es así, ¿cómo es que creen en una presencia real? ¿Es espiritual sin un cuerpo incruento o cómo? Bueno, son varias preguntas allí, no sé si Sí, bueno, voy puedes a responder. contestar por parte, ¿no? Ok. Dice, ¿crees en la consubstanciación? O sea, vamos a decir, la consubstanciación, igual que la transubstanciación, corregime, es una explicación, un concepto Un de término. cómo, claro, de cómo sucede la presencia real, ¿no? Sí. O sea, cómo se da esa presencia. O sea, qué sucede con los elementos, más que nada, ¿no? En el caso nuestro, nosotros no creemos en la consubstanciación porque habría explicado anteriormente que es una terminología con base aristotélica de sustancia y accidente y nosotros preferimos utilizar algo más bíblico, o sea, utilizar algo bíblico que es la unión sacramental. Por eso es que, digamos, conceptualmente rechazamos el término transubstanciación y consubstanciación. Y aceptamos el unión sacramental o, bueno, directamente decir que es un misterio, que no sabemos cómo se da, pero que Cristo está presente en el pan y en el vino, listo, nada más. Eso es la perspectiva, ¿no? Ok. ¿Sabes que me surge también una pregunta, ya que Sí. dices que no están de acuerdo con la filosofía aristotélica? O sea, ¿es cierto eso que Lutero estaba, vamos a decir, muy en contra de la filosofía en sí, sobre todo de Aristóteles, o se ha exagerado en ese sentido? No, se ha exagerado porque si vos lees la disputación de Heidelberg, búsquenlo, disputación de Heidelberg, eh, a lo último dice filosofía. Y Lutero hace unas tesis sobre filosofía, y fíjate que cita a Parménides, cita a Aristóteles, y en una parte dice que sería importante los libros de retórica y no me acuerdo qué otro libro, dice que se estudien en las universidades, ¿sí? De teología. Entonces, no estaba tan en contra, sino que estaba en contra sobre las cuestiones, algunas cuestiones, ¿no? De la terminología aristotélica. Por ahí él era más platónico al ser agustino. Ujú. San Agustín era más Sí, era lógico. platónico. Sí. Entonces, Lutero también toma eso. Por eso, por ahí tiene concepciones encontradas, ¿no? Con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Como por Ya. ejemplo Duns Scoto o Guillermo de Ockham tenía con respecto Sí, a sí, sobre algunas todo de cuestiones. la parte de Ockham, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, ¿te parece si seguimos leyendo el documento? De verdad estuvo Sí, sí, muy, sí. muy buena la Adelante. aclaración, ¿no? Y para ver si es el mismo que tú tienes allí, ¿no? Obviamente yo lo conseguí fue en Sí. inglés, no sé, dice, los documentos confesionales de ambas tradiciones coinciden en que la celebración de la Eucaristía es el sacrificio de alabanza y ofrenda de la iglesia u oblación. Cada Ujú. tradición puede hacer suya la siguiente declaración: por Él, con Él y en Él, que es nuestro gran sumo sacerdote e intercesor, ofrecemos al Padre en el poder del Espíritu Santo nuestra alabanza, acción de gracias e intercesión. Con contrición, con corazones contrictos nos ofrecemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo y santo, un sacrificio que debe expresarse en toda nuestra vida diaria. Históricamente, nuestras controversias han girado en torno a la cuestión de si la asamblea que adora ofrece a Cristo en el sacrificio de la misa general. Los luteranos han respondido negativamente. ¿Qué opinas allí? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Ok, Es así. No hay porque ningún creían problema. que sólo así podían preservar el carácter de una vez por todas y la plena suficiencia del sacrificio de la cruz y la Eucaristía,
se convierta en un complemento humano de la obra salvadora de Dios, una cuestión de obras de justicia. Creo que entra mucho la cuestión de la sola fide, ¿no? Obviamente la justificación Claro. para ver cómo es la diferencia allí. Para nosotros, la Eucaristía, coso, ¿no? Confiere salvación. O sea, no es que es un mero símbolo o bueno, tenemos que participar porque sí, sino que también, o sea, nos salva, nos regenera, nos da vida eterna y no solamente eso, sino que también, a ver, nos santifica a medida que vamos participando de la Eucaristía, ¿no? Como decía, creo que Pío IX o Pío décimo segundo, corregime, que Dios. también lo dijo Johann Gerard, dice, la Eucaristía es una medicina para el alma, ¿no? ¿Quién decía? ¿Pío Me IX parece que o Pío 12 me Pío parece. XII, ¿no? Pío Sí. XII, sí. Bueno, no, Johann Gerard dijo lo mismo también allá por el siglo XVII y es obvio, para nosotros es así, ¿no? Sí, y es similar a la frase también de San Ignacio, ¿no? De la Eucaristía como medicina. ¿Sí? O Totalmente, pueden estar totalmente. citándolo, ¿no? Por aquí hay más Sí, preguntas para seguramente. ti. No sé si los hermanos Ujú. también tendrán preguntas para mí, pero no sé Sí. si te molesta si te hacen preguntas. No, por Ok, favor. bien. Aunque aquí creo que te cambiaron el nombre, porque dice pregunta para Julio. Asumo que, que es para ti, Juan. Dice, yo había dicho que para los luteranos la Eucaristía no es necesaria para la salvación. ¿Esto es correcto? Recién acabo de decir anteriormente que no, nada que ver, que sí es correcto. O sea, digo, eh, que es para salvación, Es importante ¿verdad? para la salvación. ¿O es necesaria para la salvación? Obviamente que Exacto. sí. Sí, 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 Bien. hay que participar. Eh, a ver, pasa que hay varios comentarios. Hugo dice, pregunta, ¿la presencia real de Cristo es en el pan? Y si es así, ¿adoran al pan? No, para nosotros también es en el pan. Y nosotros no adoramos el pan porque nosotros lo único que vemos en la escritura, ¿sí? Es que es para comerlo Ok. y el vino para beberlo. O sea, nosotros participamos. Una cosa también, ¿no? Que de paso voy a aprovechar este canal para hablar, que una vez escucho ¿cómo se llama? A Rodrigo Calvo, y no es para faltarte respeto ni nada, Rodrigo, pero una vez dijiste que los luteranos, él habría dicho todos los protestantes usan chupito, ¿no? Y yo le habría dicho, perdón, pero te tengo que hacer una aclaración. En el caso de los luteranos, nosotros no utilizamos los chupitos o los vasos chupineros, como le quieras llamar, o los vasitos chiquitos. Los luteranos utilizamos una copa común y en esa copa común tomamos todos. Por cuestión de pandemia, o sea, por una cuestión de pandemia y un análisis que se hizo en el Concilio Internacional Luterano, se utilizó los chupitos por esa cuestión, ¿no? Pero volvimos a la copa común y algunos están con las dos cosas y ya dejando ya eso, pero nada más que cosa, ¿no? Por una cuestión de conciencia. Más que nada se apeló a la conciencia, pero no a que cosa, ¿no? Para mí, obviamente, como luterano confesional, para mí estaba mal y estuvimos muchos en contra de que no se use la copa, ¿no? Y debatimos sobre ese tema en redes sociales, en las iglesias, en los sínodos. Yo también participé, expuse también por qué teníamos que participar de la copa, etcétera, pero bueno, se tomó el tema de la conciencia antes de lo bíblico, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son cuestiones que pasan, ¿no? Pero Sí. bueno, Uf. Aquí hay muchas preguntas para ti, pero bueno, también como sí, quiero dialogar contigo, pues voy viendo dale, dale. cuáles escojo allí. Aunque me gustó este Ujú. comentario de la hermana Virginia, ¿no? Dice, me suena muy católico sobre la Eucaristía del luterano, obviamente, de lo que estás exponiendo, ¿no? Que muchos Sí. protestantes estarán en desacuerdo contigo y muchos católicos de acuerdo, ¿no? Que es lo Sí, inusual, ¿no? Porque normalmente es al revés. Pero es para eso, no, para que veamos que hay muchas sí. cosas que tenemos en común y pues hay otras que todavía hay que seguir dialogando, pero es bueno Si conocer hablamos por el bautismo también. Para nosotros, también. por ejemplo, el Exacto. bautismo es para salvación, ¿no? Sí, O sea, el bautismo es parte de coso, ¿no? sí. De, digamos, de, Em, de uno, de sí. algo necesario para la salvación, ¿no?
Juan, y aprovechando, una pregunta, o sea, Ujú. un poco saliéndonos del tema, ¿no? Pero Sí. quiero preguntarte, ¿los luteranos aceptan los concilios ecuménicos, los primeros 7, o tienen más, o cómo? Porque eso Los también creo que pri- implica mucho, ¿no? Porque obviamente si creen el credo y todo ello, pues eso implica, ¿no? sí, nosotros tenemos en el libro de Concordia los primeros 3 credos ecuménicos, Ok, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de eso, nosotros estamos de acuerdo con los 7 primeros concilios ecuménicos, ¿no? Porque se preguntarán por el tema de las imágenes. Bueno, mira, se ve acá, donde estoy señalando con la lapicera en la parte blanca, uy, y mira para el otro lado. muchos te dirán idólatra por Y eso mira nada ahí, más. y mira ahí abajo, Sí, la, eso he estado la viendo. Virgen María. Y cualquier luterano lo tiene. Yo tengo amigos pastores que tienen a la Virgen María así, Y, no tienen y ningún problema. Es aprovechando más, también que ahí tengo un mencionas, rosario sí, colgadito. eso, justamente se iba a Utilizamos preguntar, rosario. ¿los luteranos rezan el rosario también? Sí, también. Buena Algunos, ¿no? aclaración. Es una práctica piadosa, no es Exacto, obligatoria, no es un exacto. dogma, nada. Yo No, sé que igualmente para los ya sé que, católicos, sí, es un realmente. sacramental, ya sé que para los católicos obviamente sé que es un No es sacramental. obligatorio, pero el No, que reconoce la importancia del rosario, pues obviamente le da sería esa así, ¿no? importancia. Sí, Sacramental, ¿no? sí. Sí, ujú. Es como el agua bendita también y Sí, no se me acuerdo podría qué decir. más, ¿no? Claro, aunque hay que hacer la aclaración, ¿no? Rosario es lo que se reza y camándula es lo que se usa para rezar. Totalmente, ¿Sí? exactamente, No, exactamente. muy buenas las aclaraciones, tanto para católicos como para no católicos, ¿sí? Por eso le pido a los hermanos que comparten este video, le den me gusta, se suscriban si no lo han hecho. Eh, y Sí. bueno, si tienen preguntas también, pues allí las hacen. Creo que vi una pregunta, pero no la encuentro, que dice que ¿qué opinas de los milagros eucarísticos? ¿Qué opino de los milagros eucarísticos? Mira, mm, yo soy, a ver, muy... Bueno, ¿qué eh, piensan de los milagros bueno, ¿qué eucarísticos? pienso? Bueno, mira, a ver, los luteranos, hoy justamente estaba leyendo algo, ¿no? De Lutero, hablando con un amigo pastor, ¿no? Que estábamos hablando sobre el bautismo, ¿no? Y me mostraba un escrito, que ahora lo voy a buscar, dame un segundito. Sí, tranquilo. Mm, pero más o menos hablaba que la importancia de coso, ¿no? La importancia de la presencia real y de las cuestiones de lo que hace el bautismo y no tanto de los milagros o de quién aparece o no, ¿no? Claro. Es una cosa, bueno, eso decía Lutero, ¿no? A ver. Pero no se ha dado el caso de un milagro eucarístico en la iglesia luterana. Mira, que yo tenga noción, no porque no estudié el tema, ¿no? O sea, Ok, no lo estudié, no te sabría decir. Si te digo sí, estaría sí, mintiendo sí. porque Pero nunca sería estudié. O sea, interesante, sería interesante saber. personalmente no estudié sobre el tema porque no cosa, ¿no? Pero, a ver, poniéndome a pensar yo, si es posible un milagro eucarístico, y no lo sabría, no te sabría Es decir, o agnóstico sea, allí en ese sentido. soy agnóstico en ese sentido, No, sí, y es válido, claro. totalmente. Eh, por aquí hacen otra pregunta también. Dicen, ¿no se ven atacados por otras ramas de la protestante? Yo también tengo esa curiosidad, ¿no? Bueno, el luterano se siente como una hamburguesa, ¿no? O sea, la carne de la hamburguesa es el coso, ¿no? Porque para algunos los luteranos, o sea, son muy protestantes, para algunos católicos, y para otros protestantes los luteranos son muy, o sea, al revés, para los católicos son muy protestantes y para algunos protestantes son muy católicos. Entonces, Sí, sí, sí. no nos quiere nadie, sinceramente no nos quiere nadie, hay que ser sincero. Bueno, ayer tenía una charla con Omar García y decía, nosotros no vemos, no atacamos, dice, a los luteranos porque no le prestamos atención, pero en realidad le deberíamos prestar atención porque ellos tienen el mismo problema que los católicos, ¿no? Y empezó a decir, ¿no? Sí, Con el sí, tema de las imágenes, esto, el otro, empezó a hablar, sí. ¿no?
De hecho, Mar Entonces, quiere venir aquí al canal, pero bueno, ya sabe que a veces hago chat abierto y puede venir. Obviamente, claro, lo que se le pide es eso, que mantenga un margen de respeto. Por eso no cualquiera, pues le acepto que entre. Pues, obviamente sí, yo he tenido, porque voy a aclararlo, he tenido diferencias con Juan en el pasado, ¿no? Por malentendidos que han pasado, pero pues se dio esta oportunidad y bueno, no la podemos rechazar porque queremos mostrar esto, justamente que se puede dialogar, ¿no? Obviamente, más sí, allá de eso, ¿no? y sí, Em, bueno, los hermanos están haciendo muchas preguntas, pero ¿sabes qué? Quiero hacer otro programa contigo, Juan, pero específicamente para que los hermanos hagan preguntas sobre la iglesia luterana, porque obviamente hoy es más sobre la Eucaristía, sí, pero veo que claro. muchos hermanos tienen preguntas sobre los luteranos, muy buenas, muy interesantes, pero es mejor dejarla para otro programa. No sé si te comprometes para hacer otro programa, Sí, específicamente para, vamos a decir, ponerte la silla caliente, ¿no? Y que te hagan preguntas allí sí, ningún sobre la problema. iglesia luterana. No Ah, hay ningún perfecto. problema. Bueno, No hay los ningún hermanos problema. allí ya saben. Si van a hacer preguntas en este programa, pues que sean específicamente sobre la Eucaristía, ¿no? Y los luteranos y los católicos, ¿verdad? Que es el tema de este video, de este programa. Por ejemplo, el hermano Josué Square tiene esta pregunta, dice, pregunta para Juan, si la Eucaristía y el bautismo son necesarios para la salvación, ¿cómo se explica la salvación por la sola fide? Para el calvinismo, solo con creer basta para ser salvo. Bueno, tiene Bueno, relación con la Eucaristía, porque dijiste que la Eucaristía es necesaria, ¿no? Pero sí, 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 sí. Mirá que esa es una pregunta recurrente en los calvinistas, en bautistas y demás. No pensé nunca que un católico me le iba a preguntar, pero bueno, es la primera vez, entonces yo le voy a responder. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo se explica por sola fide? Bueno, porque primero vamos a entender el concepto del luterano, por lo menos, ¿no? Capaz que varía en el católico, de lo que es el sacramento. Para nosotros el sacramento es palabra, ¿sí? La palabra de Dios unida a los elementos. En el caso del bautismo sería agua y en el caso de la Eucaristía sería el pan y el vino, ¿sí? pero otorga la Entonces, gracia, ¿no? claro, exactamente, como el Evangelio. Para nosotros Perfecto. la Eucaristía o el bautismo es el Evangelio. Es más, para nosotros es un medio de gracia, entonces palabra y elemento. Y por eso también la palabra de Dios también confiere gracia, ¿sí? De la misma manera. Perfecto. Así que no habría conflicto. Calculo que debe ser la pregunta, ponele, si me la preguntaría un calvinista o un bautista, es sobre el tema si el bebé tiene fe o no. Ujú. Para nosotros sí, para nosotros sí. El bebé desde la panza escucha el Evangelio. Es más, Dios obra a través del Espíritu Santo, ¿sí? Porque obviamente que vos entendés que para nosotros, eh, Rich, o para cualquier católico, saben que el luterano, o sea, tiene una antropología negativa, ¿no? Es Sí, decir, para nosotros creemos que el hombre está muerto en delitos y pecados y que si Dios no lo salva, no se puede salvar por sus propios lo medios. Entonces regenera, sí. nosotros, exactamente, nosotros creemos que a través del bautismo, o sea, Dios regenera al niño, le da salvación y fe y eso. Eso. Sí, igualmente, ¿ustedes creen que es necesario el bautismo, la confesión, ¿no? ¿Ustedes también tienen confesión Sí, confesión y absolución privada, sí. para O poder sea, comulgar? sí, totalmente, sí, sí, sí. Perfecto, De igual hecho, que yo tengo nosotros. un libro de un pastor amigo, Diego Stumpf, de paso le hago la promoción ahí, lo pueden buscar en Amazon. Dame un segundito, así lo busco. Sí, Es un sí. segundito hermano, está acá nomás. Aquí comprometen a Juan también para un diálogo sobre los dogmas marianos. Sí, este libro se llama Confesiones, Solución Privada, Uh, el llamado a la restauración en el cuidado pastoral. Y así como ven, bueno, Lutero da una serie de explicaciones de cómo debe enseñarse la confesión y la solución, ¿no? Y ujú. debe decir el gozo, ¿no? Pastor,
vengo arrepentido de mis pecados. Bueno, cuéntame tus pecados, hijo, y se pronuncia, ¿no? Yo Claro, por mandato de Jesucristo, te perdono y te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, lo mismo nosotros tenemos la unción de los enfermos también, pero para nosotros no es un sacramento, no es un pero sacramento. para nosotros la confesión y absolución privada y la pública que hacemos en la iglesia Sí, también es un sacramento, ¿sí? Porque se anuncia el perdón de los pecados y se anuncia el Evangelio. Así que perfecto. tendríamos, a ver, tendremos dos, pero un tercero virtual, porque hay una disputa entre luteranos entre si el tercero es o no es. Pero para la mayoría, la confesión y absolución es un sacramento. Un sacramento. O sea que Sí. tendrían entonces ¿cuántos sacramentos en sí? Tres. El matrimonio no. El matrimonio no, Ok, pero sí se realizan matrimonios, claro, obviamente, todo claro. eso. Sí. Y también hacemos unción de los enfermos, también ordenación, eso es lo mismo, ¿no? Ahí viene mi pregunta, Ujú. porque sabes que para la Iglesia Católica, obviamente, para que pueda haber una Eucaristía válida, sí, porque aquí, Sí, bueno, lamentablemente hemos hablado bueno, mejor dicho, hemos hablado de cosas que tenemos en común y todo eso, pero también vamos a ver las diferencias porque es bueno tratarlas, ¿no? Nosotros no creemos que, pues, ustedes tengan, vamos a decir, Eucaristía válida, ¿no? En ese sentido, claro. Sí, sí, sí. porque no tienen la sucesión apostólica, ¿no? El orden sacerdotal como tal. O sea, para la Iglesia Católica, para que exista Eucaristía válida, tiene que haber un orden, ¿verdad? Válido, es decir, una ordenación válida del sacerdote. En este caso, ¿cómo lo explica o lo entienden los luteranos? Bueno, eh, a esta cuestión, primero, sí el luteranismo tiene una sucesión apostólica, que es la sucesión de Uppsala, Ok. que se mantuvo y que no habría sido excomulgado a la iglesia de Uppsala. ¿Puedes Y explicar desde ese, eso un poco más a detalle, sí, ¿no? Para los que no sí, conocen. no hubo excomunión en ese tiempo, o sea, durante mucho tiempo. Entonces hubo muchos obispos, muchos sacerdotes ordenados, hubo varios, y que esos se extendieron a todas las iglesias luteranas. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Por ejemplo, a ver, yo no te, ahora en este momento no tengo el documento o la charla que tuvo, pero hubo una carta de un obispo luterano hacia, en ese tiempo, el cardenal Joseph Ratzinger, creo que cuando estaba Perfecto. en prefecto, sí. Y él le dijo o sea, sus sacramentos, si usted cree que, a ver, Cristo está presente, en la Eucaristía como corresponde y qué sé yo, todo eso, entonces, por medio de esa sucesión apostólica, digamos, su Eucaristía es válida. Pero obviamente que él era prefecto, no era el Papa, no estaba hablando de cátedra, hay que entender Sin todo embargo, eso, ¿no? Es una esa opinión, opinión fue de es peso una porque opinión. obviamente era el prefecto de la congregación. No Sí, era oficial como tal, pero claro, no es realmente que hizo un documento oficial, no hizo nada, así que sí, hay que tomarlo con pinza, ¿no? Era una exacto. carta que o sea, es como que yo esté hablando vos con vos, Rich, y vos, Rich, me diga, mira, para mí los luteranos son, no sé, católicos. Es una opinión Ujú. tuya, pero no es una opinión oficial de la iglesia, ¿no? Hay que Exacto. entenderlo, ¿no? Porque acá más de uno va a decir, pero si le dijeron, no, 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 no. Es lo que es una No, y opinión, ¿no? cada caso es distinto, obviamente. Hay que ver realmente, Sí, como pasa con la anglicana, ¿no? Con la anglicana también hay algunos que pues tienen una cadena de sucesión apostólica, pero no se puede aplicar a todas. En cambio, aquí tú dices claro, que sí se exactamente. extendió a Sí, todas las iglesias luteranas, o cómo no. Esa pero se parte. perdió con algunas iglesias europeas cuando empezaron Ok. a ordenar mujeres y obispas al ministerio, ¿no? Que Pero fue la eso hay que parte aclarar. ¿no? De Es los luteranos. claro, liberal, Ok. obviamente. Por eso la iglesia se dividió en dos. La iglesia luterana se dividió en dos, ¿no? Entre ese Interesante. grupo de la Federación Luterana Mundial y del otro lado el Concilio Internacional Luterano. Porque es más, la declaración conjunta de luteranos y católicos la firmó la Federación Luterana Mundial, no el Concilio Internacional Luterano. Que de hecho el Concilio Internacional Luterano excomulga ahí a la Federación Luterana Mundial, ¿no? Y tienen prohibido participar en cultos juntos, tienen prohibido ponerse el nombre luterano, etcétera, etcétera, y sin Mm, embargo ellos lo siguen usando, ¿no? Porque
no Sí, podemos hacer nada. O sea, no podemos ir a un lugar, no sé, a un juzgado a decirle, bueno, sáquense el nombre, porque claro. usted ordena mujeres, porque usted ordena homosexuales. No, no podemos hacerlo porque legalmente no hay una manera de Sí. poder hacerlo, ¿no? O sea, no, Pero no obviamente tienen que siempre, un magisterio en sí, ¿no? O sea, un papa, no, obviamente que... teníamos un magisterio, pero No, obviamente pero que, en el mismo sentido que la Iglesia Católica, es decir, con el papa a la cabeza y que, no, o sea, no tienen claro, esa claro, claro. autoridad, sí, para tomar esa decisión. Pero el problema es el siguiente, ¿no? Obviamente, ponele, podemos hacer documentos, como la Iglesia Católica puede hacer Claro, documentos sobre la Iglesia Católica Nacional Argentina, ¿no? Y decir, esta iglesia no es católica, pero los tipos siguen teniendo nombre católico sí. y Por no se lo ejemplo, van a sacar. se pronunció esa parte de la Iglesia luterana, ¿no? Contra los liberales, Claro, ¿sí? exactamente, sí, 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 hay una documentación y se utilizó lo que es la declaración sólida y se le hizo un anatema a esas iglesias. Que, Así o que bueno, sea, ahí es comunión, ¿no? Obviamente. claro, ahí es comunión, ya directamente es O sea, comunión, sí, sí, sí. para que quede claro para los hermanos, la excomunión no se aplica solamente por parte de la Iglesia Católica, sino que Mm, también lo hace otras comunidades eclesiales, ¿no? En el sí. sentido de la Iglesia luterana, ¿no? Ujú. Muy buena esa aclaración, Juan. Eh, bueno, por aquí hay otra pregunta, dice, ¿puedes comulgar en pecado mortal? Obviamente aquí entraría la importancia de la Eucaristía, ¿no? Claro. El tema, ¿me podés explicar qué es pecado mortal? Sí, tú sabes que en la teología se divide entre pecado, o se distingue, ¿no? Entre Venial pecado venial y pecado y mortal. pecado mortal. Sí, 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 eso sabía, pero quiero saber qué es lo que se entiende para no equivocarme, ¿no? claro, no, pecado mortal es que tú lo hagas con plena conciencia de lo que estás haciendo, es decir, no sería solamente un pecadito por ignorancia, sino que tú sabes que es Claro. pecado y aún así lo haces, ¿no? O sea, es un pecado con plena conciencia. Claro, tienen que cumplirse otros criterios, pero en esencia sería eso, hacerlo con plena conciencia de que estás pecando, ¿sí? Antes de coso, Rodrigo Fernández dice, entonces el documento que leyó al principio con la Iglesia Católica fue esta rama que es anatema y excomunión. No, es con el Concilio Internacional Luterano, por eso lo leí. Mm, Si no, no lo habría leído. Por ejemplo, la declaración conjunta yo no la leo, pero leo la declaración conjunta que hizo el luteranismo nuestro, confesional, o sea, el que no está sí, excomulgado, con el catolicismo. Que eso algún día lo podemos hacer un programa especial para claro, hablar de claro. eso. Sí, Ese sería tema. muy Bueno, bueno. ahora sí, puedes comulgar en pecado mortal Sí. y si no se arrepintió de los pecados, le es O sea, sí, pecado, o sea, vamos a ponerlo así, si tú sabes que estás en estado de gracia, puedes comulgar, pero si no estás en estado de gracia, totalmente. ¿comulgas igual o no? ¿O te evitas comulgar? No, 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 no. O Va sea, por si ese por lado. ejemplo, si no te arrepentiste, si no Ujú. confesaste tus pecados, si no hiciste nada, y no, porque te hace mal. No O sé, sea, estás eso. en peligro de muerte, o sea, porque la misma escritura dice que algunos durmieron y otros, o sea, quedaron enfermos. O sea, no es una joda, ¿no? Participar de la cena así nomás. O sea, hay que arrepentirse de los pecados, no, no, no es así nomás. Sí, y sabes que tengo una duda también. Sí, Claro, esto ya vendría también para hacer un programa especial, me gustaría contigo, sobre la liturgia en sí, tanto luterana como la liturgia católica. Pero en cuanto a la parte que nosotros tenemos diferencias con los ultratradicionalistas, ¿no? sí. Bueno, ellos critican mucho la reforma litúrgica de Pablo VI. Con respecto a recibir la comunión, ¿ustedes la reciben directamente en la boca, en la mano? ¿Cómo hacen ustedes allí? Bueno, nosotros lo recibimos de rodillas y cosas, y en la boca. Interesante. Interesante porque muchos dicen que el de la comunión en la mano es una protestantización de la No, liturgia. no, no, Más no, bien no. es Es muy buena más, aclaración. luego del Concilio Vaticano II, algunos luteranos empezaron a implementar lo de la comunión en la mano y de tomar así, o sea, de que el pastor le pase la copa y tome. Ajá, Pero eso más que nada, a ver, no tiene que ver con la Iglesia Católica, sino que es de Europa. O sea, eso viene exacto. de otra cuestión y no, igual no, a ver, no hay una discusión entre si está bien una de las dos posturas, pero normalmente lo que el luterano hace es de rodillas y así. Y a pesar que no creen en la transustanciación, ¿no? Pues, Mm, ese es otro punto allí.
Sí. Pero como vimos, el Pero creemos término... que Cristo está presente, o sea, Exacto, creemos lo mismo. A ver, sí. para que se entienda, el problema es más que nada la terminología. Es como decir, a ver, por ejemplo, vamos a decir, que vos, Richard, me diga, no sé, Juan, me voy a dar vuelta a la cuadra, ¿no? Alrededor de la cuadra, en un cuadrado, ¿no? O sea, en las cuatro esquinas de donde es mi barrio, ¿no? Y Ujú. yo te diga, no, pero Rich, no podés decir eso, es vuelta a la manzana. Para nosotros, por ejemplo, en Argentina es vuelta a la manzana, ¿no? Ah, Y claro. vos vas a decir, no, Juan, pero bueno, es lo mismo, nada más que por eso, para nosotros, o sea, la palabra le hace más juicio unión sacramental, o sea, porque va más al misterio, ¿no? De qué es lo Sí, que sí. pasa. Hay una unión sacramental, ¿no? Hay una unión. Ahora, ¿cómo se da esa unión? Bueno, ahí no lo sabemos, ¿no? No nos Sí, metemos yo, en esa yo creo que cuestión. por eso, claro, historiando un poco, por eso se atribuyó el término consubstanciación, ¿no? Por con, unido a, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Pero claro. no explica del todo eso. Es igual como en los 60 cuando intentaron usar el término transignificación, ¿verdad? Y la iglesia dice, Claro, no, no es transsignificación, es transubstanciación, porque nosotros creemos en la transformación de la sustancia. Claro, totalmente. tiene que ver mucho, mucho eso. Em, a ver, aquí Kenny hace otra pregunta. Dice, Católicos por Comisión pregunta, si no puedo comulgar en pecado mortal y el pecado es en privado, ¿puedo perdonarme yo mismo el pecado contra el Espíritu Santo y comulgar? Em, Perdonarme yo mismo el pecado. sí, porque dicen que no tienen absolución con el sacerdote en sí, ¿no? En realidad, No, nosotros sí tenemos. exacto, eso. Entonces, es Eso muy es lo que quiero. importante confesarse, no es que no es válido. Es más, cada vez que comenzamos el culto hay una confesión pública de pecados, ¿no? Con una antífona en donde digo, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, o por ahí puede cambiar, ¿no? Puede decir, Claro, nosotros somos pecadores, ¿no? O en pecado me he sido, a veces utilizamos el Salmo 51, ¿no? En forma antifonal, ¿no? sí. Y mientras uno va recordando sus pecados, ¿no? Y también dice lo último, ¿no? Señor, perdóname de aquellos que me son ocultos y no los comprendo con mi mente, ¿no? O sea, no Exacto. es, así No, que muy, esa cuestión. muy buenas todas las aclaraciones, Juan, porque Sí, ayudan a muchos hermanos católicos a dejar esos prejuicios, ¿no? Referente sí, a los luteranos o a los protestantes, que bueno, los protestantes obviamente tienen diferentes visiones, ¿no? De la Eucaristía, sí, ¿sí? Pero, ¿qué te iba a decir? Era que, o sea, tenemos muchas cosas en común, realmente las diferencias, pues son en comprensión, realmente, ¿no? sí, 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 En sí, sí, comprensión, obviamente. porque es como tú dices, o sea, no sabemos cómo Jesucristo está allí en el, en el pan y el vino, pero sucede. Bueno, la iglesia dice lo Claro, mismo, solamente que usa el término transustanciación, ¿no? Ustedes usan claro, unión sacramental y pues digamos que la diferencia sería en cómo Jesucristo elimina la sustancia del pan y el vino, ¿sí? Mientras que ustedes creen que permanece todavía la sustancia del pan y el vino. Ya aquí claro, entraríamos, es exactamente, prácticamente en un diálogo filosófico, teológico, totalmente. realmente, y Ujú, partiendo pues de analizar los testimonios patrísticos, los testimonios escolásticos, ¿sí? claro. Pero Para claro, para entrar nosotros, en ese detalle como, pues, sería un programa aparte, ¿no? esto es muy importante porque también para nosotros hay una transmutación de los elementos, ¿eh? Ok, O sea, pero me vas a decir, ¿y pero por qué decís que está el pan y el vino? Porque, a ver, se ve que está el pan y el vino, como dice el católico, pero viste que dice el tema de los accidentes, que quedan los accidentes y eso, ese ujú, tipo de cosas. Bueno, nosotros lo explicamos, o sea, porque patrísticamente estamos de acuerdo que, a ver, todos los de la patrística por lo menos dicen que hay una transmutación de los exacto, elementos. O sea, nadie puede negar esa cuestión. Ahora, para nosotros esa transmutación se da en otra cuestión. O sea, se tiene que entender que el problema más que nada es sustancia y accidente. ¿Qué se entiende por sustancia y qué se entiende por accidente? Pero más énfasis en el accidente, más que nada, ¿no? Eso es la cuestión. ok, pero podríamos decir que su concepción parte
de la filosofía platónica. Parte, o sea, se toma parte, o sea, como Aquino tomó parte de la filosofía aristotélica, porque no podemos decir que tomó todo lo de Aristóteles, sino que tomó parte de lo que sí, Aristóteles expuso y obviamente en el sentido cristiano, ¿no? Igual que hizo Justino con la filosofía griega y bueno, esto es algo habitual en el cristianismo que algunos al parecer no han comprendido, ¿no? Que critican claro, por el hecho de claro. tomar términos y filosofía griega, pero Bueno, quiero entender esa parte, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, porque sí, realmente yo les pongo de esa manera, es decir, la transustanciación no parte de Aristóteles, sino que se no. toma parte de lo que dijo Aristóteles, ciertamente, pero se explica del modo de la revelación, ¿no? O sea, cómo fue la revelación, cómo fue la teología y el desarrollo. Claro, como pasa con homousius, unión Exactamente, hipostática, todo eso exactamente. se toma de los conceptos griegos, pero en el caso del luteranismo también, o sea, eh, digamos más Martin Chemins y Johann Gerard Mm, trata de explicar por qué no estamos de acuerdo, ¿no? Partiendo de la filosofía aristotélica. O sea, el luteranismo también tiene filosofía aristotélica, pero la cuestión es que para nosotros hay una conceptualización errónea del término sustancia y accidente. Pero por lo que eso pasa es mismo. que, a Mm, ver, hay que entender, ¿no? Yo lo comprendí, ¿no? Y esto después es más difícil por ahí para un luterano también que no le interesa la filosofía o para un protestante que no le interesa la filosofía, ¿no? Cuando hablamos de, a ver, de sustancia y accidente en Aristóteles, no es que completamente Santo Tomás de Aquino toma todo. Por eso es exactamente. que, por eso es que cuando uno tiene que comprender, ¿no? El problema de sustancia y accidente en Aristóteles, ¿no? De que habla Antístenes, que se burla, ¿no? Del caballo y de la caballidad, Sí. de la mesa y mesidad, esa terminología, ¿no? Que también está en Platón. Eh, Santo Tomás la mejora y le da un concepto nuevo, ¿no? Bueno, en esa cuestión nosotros vemos que por eso hay un problema, ¿no? Por eso hay un problema, en esa cuestión que le da nueva, ¿no? No estamos de acuerdo, pero es solamente en eso, es mínimo, ¿no? Es como, yo te habría repetido, ¿no? Como decir, darle vuelta a la cuadra o darle vuelta a la manzana, que en definitiva estamos diciendo lo mismo, en la misma acción, pero nada más que con diferente concepto, ¿no? Estás muteado, Rich. No se te escucha, che. A ver, ahora. Ahora sí. Sí, es que tengo problemas aquí con el micrófono. Ujú. No, te decía que es algo similar a lo que pasa con los ortodoxos, ¿no? Es parte prácticamente la terminología que se usa, ¿no? Por lo menos, Sí, aunque algunos ortodoxos, teólogos ortodoxos usan o usaron el término transustanciación, es decir, no tienen problema. sí. Algunos lo rechazan es porque les dice que les suena muy latino, ¿no? Porque es muy de Tomás de Aquino, ¿no? Y muchos tuvieron también recelos con Santo Tomás por su suma contra los gentiles, ¿no? Porque obviamente allí explican muchas cosas que los ortodoxos no aceptaban o objetaban. Sí, Pero realmente tenemos muchas cosas en común. ¿Sí? sí. Es bueno tener eso muy, muy presente, más allá de las diferencias, que las diferencias no hay que ignorarlas, ¿sí? No, Pero obviamente que no. partir por lo que tenemos en común es muy bueno, y de hecho, les digo a los hermanos, ¿no? Juan me preguntó que cómo sería la estructura, ¿no? Del diálogo, y prácticamente pensamos lo mismo, ¿no? Partir por lo que tenemos en común y luego ir por las diferencias. Y Sí, así lo hemos estado haciendo y creo que a los hermanos pues les ha gustado el programa, por eso han pedido que hagamos otro sobre los dogmas marianos, Juan, un diálogo sobre ah, los dogmas. interesante. Sí, sí, Eh, sí. sí, sería ya, bueno, nos ponemos de acuerdo por privado, Sí, eh, pero este diálogo pues ha sido prácticamente lo que yo esperaba, ¿sí? Realmente cuando uno lo pone en manos de Dios, pues así sale, ¿no? eh, sí, donde conocer lo que creen los luteranos, porque bueno, este es un canal católico, obviamente saben lo que cree el católico y el que no sabe, pues pregunta, pero veo que hubo más sí. preguntas para ti que para mí, ¿no? Porque la audiencia mayormente es católica.
Ya sería sí, diferente si voy a tu canal, obviamente sé que voy a estar yo en la silla caliente allí, sí, pero no tendría ningún problema, ¿no? sí. Eh, Yo te puedo hacer una pregunta que tengo una duda que sí, justo claro. leyendo un poquito así. ¿Hay acólitas mujeres Sí, que dan la Eucaristía? ¿Puede ser? no. Bueno, las ministras, Las ministras. ministras Obviamente que yo de, sé que el ajá, que hace la epicrisis y el que consagra los elementos es el sacerdote, pero claro, la los mujer es ministros la que extraordinarios, administra el sacramento en ese momento, ¿no? No, no sería la palabra, ¿no? ¿Cómo sería? los Para ministros entenderlo, ¿no? extraordinarios, Ajá, sí, perfecto. son los ministros extraordinarios de la comunión, Y ¿no? ellas son las que dan el pan y si hay vino, bueno, dan el vino, ¿no? O Sí, ayudan al sacerdote. ayudan al sacerdote. Es buena la Perfecto. pregunta porque obviamente esto requiere una preparación, ¿no? Es prácticamente como los diáconos, ¿sí? Claro, claro. Pero, sin embargo, estas ministras lo que hacen es ayudar al sacerdote a administrar la Sagrada Comunión cuando hay muchas personas, ¿sí? Perfecto. Pero sin quitarle el lugar al sacerdote, porque ellas no están haciendo el papel de un Ujú. sacerdote allí, ellas solamente están colaborando, ¿no? A administrar la Sagrada Comunión. Lamentablemente en muchas parroquias a veces el sacerdote se queda sentado y deja que ellas nada más vayan a dar la comunión y no debe ser, ¿no? Eso Sí, ya la iglesia ha dicho que no debe ser así, ¿sí? claro. Muchas Por eso gracias por la respuesta son porque, ministros extraordinarios porque obviamente el ordinario es el sacerdote, ¿no? Y claro, extraordinario pues sería. sí, sí, Pero sí, sí, aquí entran tanto mujeres como hombres, no hay problema allí. claro. En el Sí, sentido de bueno, nosotros, acólito, pues sí, podríamos decir que sí son acólitos, aunque el término no sería el más apropiado, ¿no? Porque acólitos serían más los que están preparándose para ser sacerdotes, ¿no? claro, para ser sacerdote, Los sí, 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 seminaristas. sí. Pero Perfecto. sí hay monaguillas, ¿no? Que serían las Claro, niñas que monaguillas. ayudan Ujú. al sacerdote también. O sea, vamos a decir, es lo que ha hecho el Concilio Vaticano II de hacer que los laicos participen más en la liturgia. Claro, sí, sí, De sí. eso se trata, sin quitarle lugar al sacerdote. Pero lamentablemente muchos Obviamente, ¿no? sacerdotes han querido como que darle todo el trabajo a ellos y ellos quedarse allí y no, Claro, para nada, no, no, no. no debe ser así. Sí, sí, Tiene sí. que el sacerdote cumplir como ministro ordinario, ¿verdad? Claro, De la Eucaristía o de la Sagrada Comunión. sí. No sé si Oh, tienes alguna otra pregunta también, ¿no? no, 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 no. Más que nada eso porque habría leído hace bastante tiempo eso y justo se me vino a la memoria, ¿no? Recordando ahora esta charla, me vino a esa pregunta, ¿no? Porque me parecía interesante saber cuál Claro. era la cuestión, ¿no? Sí, aunque bueno, Entonces, debemos aclarar que suceda en el Novus Ordo, es decir, en la reforma litúrgica del Concilio totalmente. Vaticano II, porque anteriormente pues no No, no estaba había. esta práctica, ¿no? Porque realmente Claro, no es una doctrina, ¿verdad? Porque bueno, tú como estudiante de teología en una universidad católica sabes distinguir entre doctrina, disciplina, ¿no? Opinión claro, teológica, obviamente. dogma, todas esas Mm, cosas que hay que tener sí, presentes, ¿sí? sí, sí. Este es más que todo una discusión que hay con los ultratradicionalistas, ¿sí? Con aquellos Ah, mirá. católicos que rechazan el Concilio Vaticano II y que, bueno, yo próximamente voy a hacer algunos videos sobre el tema, ¿no? Voy a traer A mí lo que me invitados. mata es cuando dicen, che, Rich, a mí me mata cuando dicen ellos que nosotros celebramos la Eucaristía de frente, ¿viste? Mm, No, no es verdad. O sea, cuando consagramos los elementos lo hacemos de espalda, igual que ellos. exacto, por Pero eso te hice está. la pregunta de cómo reciben Ujú. la comunión, ¿no? Porque ellos dicen que nosotros, la reforma del Papa Pablo VI lo que hizo fue protestantizar la liturgia, en realidad no, más bien No, los protestantes luteranos celebran igual que ellos, ¿no? Que el Vetus claro, Ordo. exactamente. Sí. Eh, bueno, agradecerte, Juan, por haber venido, ¿no? Por el diálogo, por las aclaraciones, ¿sí? Igualmente a los hermanos que, bueno, han participado, no sé si han venido de tu canal también, igualmente, bueno, un saludo a todos Sí, hice una los que han invitación estado. ahí a lo del grupo de identidad luterana, mandé ¿cómo se llama? El enlace y avisé. Ya venía Ok. avisando con anterioridad, pero bueno, avisé este cambio de horario que Sí, tuvimos, sí, así que porque de verdad tuve ese inconveniente allí. De hecho, yo iba a tener un sí, programa sobre los testigos de Jehová y lo dejé mm, para mañana con el hermano también. ya, Pero bueno, perfecto. gracias a Dios se dio este diálogo. Espero que, bueno, te hayas sentido cómodo, ¿no? Yo me Haya sentí todo perfecto, bien. me sentí perfecto, muy Qué bueno. bien, muy ameno, no me pareció, siempre, bueno, siempre pasa, ¿no? Yo me imagino que si te invito a vos a mi programa también va a saltar alguien, no, porque Sí, sí, esto, el exacto. otro.
Así que siempre hay una oveja negra en todas las familias, así que... Sí, pero uno se centra con algún, la persona que está dialogando y pues, normal. sí, algún que otro comentario obviamente siempre hay. Sí, Pero la verdad que me sentí muy bien, no sentí que me atacaron, no sentí falta de respeto, qué nada, bueno. nada, en general bastante respetuoso toda tu gente, así que le agradezco a cada uno de ustedes que participó de este vivo. Te agradezco a vos también, Rich, porque tampoco me sentí atacado, nada, al contrario, me sentí como que estoy hablando con un amigo que nos sentamos a tomar unos mates o a tomar un café y a charlar de la vida, lo mismo. Así que Ujú, nada, me sentí muy bien. Y bueno, eso también, ¿no? Hay que sacarse un poco el prejuicio exacto. de muchos. Yo por ejemplo, en la Universidad Católica donde estoy, la verdad que me tratan de hermano, me tratan muy bien, no me dijeron hereje, arrepiéntete, o esas cosas raras así. Sí, eso se ve más que todo por las redes Nadie, sociales. sí, eso en las redes sociales nomás, pero en la alta academia, muchachos, no existe eso, no existe. La verdad que Sí, no. y es muy diferente el trato que uno tiene por escrito, ¿no? O el intercambio que uno tiene por escrito que así por video, ¿no? Porque obviamente uno ve a la persona, uno sabe cómo está, ¿no? O sea, por eso también me gustan estos diálogos, porque no son debates, realmente no me Sí, gusta debate. Iba a tener un debate por allí, que creo que te enteraste, pero bueno, al final salieron con excusas no, y no se dio. Y eso que hice fue una excepción, porque como te digo, no me gusta debatir, me gusta más dialogar y dar el ejemplo, ¿no? Justamente con esto queremos es esto, dar el ejemplo de cómo debe ser un diálogo, ¿verdad? Aquí dice, eso fue un diálogo súper respetuoso gracias a los dos. Exactamente, eso es lo que sí. buscamos. Y bueno, sobra decirle a Juan que, como dije, el video puede subirlo a su canal, sí, sin ningún problema. Eh, y bueno, ya quedamos pendientes para otros programas más sobre eh, el luteranismo, ¿sí? O sobre Sí, Lutero, ¿no? Porque tienen preguntas sobre Lutero también. Y yo quiero eso, que los hermanos vayan dejando esos prejuicios, esas ideas equivocadas que muchas veces no son culpa de ellos, sino sí. de otras personas. Es como dice, no es culpa del alumno, sino del maestro, del mal maestro. Sí, Y suele pasar, gracias a Dios, yo he tenido, bueno, buenos maestros que me han ayudado a enderezarme, ¿no? sí. En el camino cuando me he perdido por allí y se me salía esa parte muy antiprotestante, realmente. Pero hay que entender algo, que no estamos más en el siglo XVI, ¿no? Ahora Exacto. podemos hablar de otra manera, ¿no? Capaz que en este momento estaríamos sacando la espada y matándonos a espadazo, o yo intentando matarte a vos, qué sé yo, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Sí, Y aparte, bueno, eso, ¿no? O sea, el ánimo que hay es diferente. Bueno, entonces aprovechemos eso para hablar, ¿no? Para dialogar, para conocernos, ¿no? Para sí, quitarnos el prejuicio, por lo menos de decir, te entiendo, no estoy de acuerdo, pero te exacto. entiendo, ¿no? Exacto, Eso tiene que porque ser, no es solamente buscar convencer al otro, sino darle a conocer al otro. Por eso siempre digo, claro, no es imponer, sino exponer, ¿no? Y eso es lo claro, que siempre busco. Obviamente, no es que uno va a dejar de evangelizar, no es que uno va a dejar de defender o uno va a callar lo que uno cree para no ofender al otro, no. O sea, porque la verdad sí, no debe ofender, ¿no? O no debe darte pena a ti mostrarla. Es decir, tú vas a decir lo que tú piensas, pero depende cómo tú lo digas también, ¿no? claro, Eso totalmente. es lo que... Por aquí pregunta el hermano Hugo Ariza, ¿cómo vas con la tesis del pensamiento de Lutero, hermano Juan? Bueno, para la Universidad Católica lo que tenía pensado era el pensamiento filosófico y coso, ¿no? Y su influencia en Martín Lutero. Y tenía pensado a ver si hacía eso o la desacralización del mundo, ¿no? O sea, eliminar lo sacro, ¿no? La imagen, la Claro. estética cristiana, o sea, lo de los vitrales, la Muy importancia de la bueno. sacralidad. Estaba pensando en cualquiera de las dos, ¿no? Pero bueno, estoy Claro. avanzando en las dos. De última saldrá un libro, no importa, pero bueno, alguna de las dos va. Allí lo vamos a comprar. Mira lo que dice Kenny. Dice Católico por Comisión, Juan Carvajal, excelente. Hice el comentario al comienzo de usted. No sé si lo leíste, yo lo compartí No, también, ¿no? Dice que lo había visto anticatólico, es decir, que te habían visto algunos videos, o me imagino que es porque compartes con Pacheco, ¿no? Y bueno, ya sabes no, cómo pero está la a situación ver, allí. que se entienda.
yo puedo estar en contra, por ejemplo, si vos me preguntás, no sé, vos me decís, bueno, ¿qué opinás de las apariciones marianas? Yo te voy a decir, no, mira, las apariciones marianas son esto, 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 y te voy a decir, ¿no? Obviamente. Claro, Pero sin embargo, a pesar de eso, creo dogmas marianos, y como ves ahí tengo imagen de la Virgen, y tengo varias más, sí, sí. y no tengo ningún problema con eso. Ahora, sí estoy en contra por ahí de las apariciones marianas, de algunas cuestiones, como, bueno, como algunos católicos también dicen, no, bueno, las cuestiones marianas son piadosas, depende de cada uno, No si estamos elige o no obligados a creer, creer en no ellas, están de hecho. obligados a creer. Bueno, de Exacto. la misma manera, y por ahí piensan que, es anticatólico, o no, no, hay que entenderlo en Sí, el contexto de lo que uno está hablando, ¿no? claro. No, yo creo que más que todo el comentario que hizo de que te había visto anticatólico es por eso, porque estás, ¿cómo decir? Como en el grupo de Pacheco, pero obviamente tú no te comportas igual, igual que Jorge, ¿es que se llama Jorge Carrillo, Jorge Carrillo, sí, en el otro canal? el perrito, Que sí, el perrito exactamente, o Jorge. sea, vamos a decir, están juntos, pero bueno, cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Porque Sí. eso Jorge sí, también sí lo he se visto. estudia en una universidad católica y él va a Ok. ser licenciado en educación cristiana, algo así creo. Con él también me gustaría dialogar, ¿no? De hecho, creo que en una oportunidad comenté en uno Invitarlo. de sus programas. Sí, pero este comentario te lo comparto porque fíjate cómo cambia el pensamiento después de haber visto el diálogo, ¿no? Mm. Él dice que te había visto anticatólico, pero ahora se quita el sombrero gracias por su participación. Es decir, Bueno, bueno, se logró el objetivo, ¿no? gracias Cambiar Kenny, gracias, gracias. esa perspectiva. Fíjate, por aquí dice, yo quiero hacer preguntas sobre Lutero. Ese es para el programa que Bueno, vamos a vamos a tener. hacer otro programa especial, dale. No Sí. tengo ningún problema. A ver, sí, lo que dice Ángel, siempre con respeto y caridad, al final la verdad sale a la luz. Sí, realmente, pero no vamos a imponer esa verdad, sino a exponerla, pues, y que el Espíritu Santo sea el que ilumine. A ver, ya tú dijiste que te sentiste bien y todo, pero para aprovechar, ¿no? Ya que estás aquí, ¿me consideras garrotero o crees que es una exageración que han hecho por allí? Eh, a ver, yo creo que todos tenemos un poco de garrotero, ¿no? En algún Ujú, momento, por nuestro sesgo, por nuestra, digamos, porque toca algo psicológico nuestro, podemos actuar así, ¿no? Por ejemplo, cuando agarran y dicen, no, pero ustedes creen en la consubstanciación. Yo a veces me he puesto loco, me enojé muy mal con algunos protestantes, o sea, con otro grupo, y he saltado como leche hervida y le dije de todo, ¿no? Le dije de todo. Hay momentos donde me hirvió la sangre y dije, obviamente no faltando de respeto, diciendo malas palabras, ¿no? Pero sí que me he saltado demasiado, ¿no? Y yo creo que eso pasa en general en todos, ¿no? Más cuando toca una fibra íntima que es eh, la fe, ¿no? O sea, como que, a ver, capaz que tu fibra íntima es, no sé, vamos a decir, eh, en la política, ¿no? Y capaz que me tocaste, no sé, a tal personaje o tal postura política y me volví loco. Y bueno, eso pasa en general en todas las cuestiones, ¿no? Y más, a ver, más en los argentinos. Los argentinos somos una chispita en todo, en fútbol, en política, en religión, opinamos de todo, sabemos todo, etcétera, ¿no? Es, claro, es sí. terrible nuestro. Pero Podemos bueno, decir que cada uno se le sale el garrotero que tiene dentro cuando le tocan, sí, pero totalmente, hay yo otras creo que que sí. son ya por naturaleza, por esencia, ¿no? Porque pues no dejan de comportarse de esa manera, por más que uno les aclare, ¿no? Y digo tanto católicos como protestantes. Sí, sí, calculo que, no sé, no veo ese caso, pero yo sí veo bueno, depende, ¿no? Como Sí, que se sienten atacados, bueno, ataca. Es como, exacto. ta. Vos Eso pasa fíjate, mi mucho. canal no tiene nada en contra de nadie. O sea, yo explico lo que nosotros creemos. Y tengo comentarios a veces, pero terriblemente de las dos partes, ¿no? Tanto de católico como protestante, que comentario totalmente fuera de lugar y bueno, qué sé yo los dejo, le digo, bueno, gracias por responder, ¿qué va a hacer? Yo no le voy a... Algunos casos sí le contesto,
y ahí digo, me salió la carnalidad de adentro y me salió el garrotero y tal, le doy. Pero bueno, a veces no, a veces no. Así que Sí. Bueno, ya vamos finalizando porque bueno, ya yo creo que sí. ¿qué hora es en Argentina? Acá son las 12 y va a las 00:44 y me levanto a las 2:30 para ir a trabajar mañana. No, imagínate. No, de verdad, gracias No, por por estar aquí, favor. pero vamos a finalizar con esta pregunta, ¿no? De un hermano que dice, ¿por qué cree que se perdió la solemnidad en la Cena del Señor en muchas iglesias neoevangélicas y qué piensa al respecto? ¿Es una ofensa a Dios? Eh, si veo por el tema de Zwinglio y Lutero, veo una influencia muy grande del neoplatonismo en la iglesia evangélica, ¿no? O sea, veo que Platón ha sido de estragos dentro de la teología reformada, ¿no? Ujú, ¿Y por qué? Yo voy a explicar por qué. Porque la cuestión de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, entonces se da esta diferencia y esta, digamos, falta de solemnidad en la cena del Señor, ¿no? Porque se cree que, bueno, el cuerpo, ¿no? Lo que dice la palabra, ¿no? Que el cuerpo es, para nada aprovecha, dicen, ¿no? Utilizando un versículo mal contextualizado y obviamente que influenciado por esa doctrina, ¿no? Va, por esa filosofía, ¿no? Y bueno, segundo, porque obviamente para ellos es un símbolo, o sea, no es algo real, entonces no se le da ninguna importancia. Y sí, es una ofensa a Dios, es una ofensa a Dios. Para nosotros sí. Si no se hace bueno. solemnemente, obviamente no. Bueno, una vez más agradecerte, Juan, y pues ya comprometerte para otro programa, ¿no? Otros, Después, mejor dicho. después vi otras preguntas ahí, otra que me ¿Sí? gustaba, pero ¿Cuál? más adelante, que decía, ¿por qué no soy católico? Ah, bueno, es que fueron tantos comentarios que no lo vi. No sé si Sí, quieres bueno, comentar eso bueno, también, no. antes Primero de ir. porque no, en este momento, o sea, de mi vida en particular y por, por mi trabajo intelectual y lo que estoy estudiando en la universidad, no veo necesidad. O sea, no veo necesidad. Sí, sí. Y no sé, es eso nada más. O sea, eso. Ahora, si bien tengo cuestiones doctrinales diferentes, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, si vos me decís, es como, no sé, que me digas, che, ¿tenés ganas de empezar running? Y no, sinceramente no le veo necesidad, ¿no? Prefiero ir al gimnasio y seguir marcándome, haciendo gimnasia así y haciendo la cinta, pero no salir a correr, no sé. Yo en este momento, o sea, siento eso, ¿no? Es eso, nada más. Bueno, Juan, entonces ya vamos terminando aquí. Otra Dale, vez te ¿listo? agradezco bueno, por estar aquí tan tarde, ¿no? Espero no tengas problema allí con tu familia. No, 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 ya Vamos estamos. a procurar que los próximos programas sean más temprano, sí, espero no tener Tranqui, inconveniente tranqui, allí. tranqui. Sí, Y como te digo, espero que te hayas sentido bien, ¿no? Espero que te hayas sentido cómodo. Y bueno, perfecto, sí. nos vemos ya en otro programa. Igualmente a los hermanos están invitados para mañana el programa sobre los testigos de Jehová con el hermano Israel Octavio Hernández, ¿verdad? Ex testigo de Jehová y apologeta católico experto en ellos, ¿sí? Y bueno, ya preparen sus preguntas para los programas con Juan, ¿verdad? Sobre Lutero y el luteranismo en sentido general y también vamos a tocar uno específico sobre los dogmas marianos, ¿sí? Dale, listo. Bueno, Bueno, saludos Juan, abrazo. nos vemos, un abrazo. Bueno, hermanos, agradecidos con ustedes también. Gracias por haber estado hasta ahora. Espero de verdad hayan aprendido bastante, hayan conocido mejor los luteranos que creen, ¿no? Y que preparen sus preguntas para los próximos programas, ¿sí? Obviamente este programa no era para convertir a Juan, ¿no? Obviamente él es luterano, eh, vamos a decir, tiene mucha convicción, ¿sí? Pero nosotros vamos a conocerlos primero, ¿verdad? Para luego, pues, tratar de aclarar lo que tenemos de diferencia, ¿sí?
por allí debemos partir siempre. Háganle caso aquí a Kenny, que dice: si no le dan like, no serán salvos. Y bueno, gracias a ustedes, que Dios me los bendiga. Ya saben que pueden inscribirse en DASAM, ¿verdad? Si quieren formarse académicamente, ¿no? Como discípulos, apologistas, servidores y misioneros. En un momento le vamos a compartir más sobre DASAM para que se animen a inscribirse. También tenemos nuestro grupo de estudio semanal, ¿verdad? En la descripción de este video está el enlace para el grupo de WhatsApp para que se unan allí. Ahí estudiamos todos los sábados a las 9 p.m., ¿sí? Sobre distintos temas de apologética, porque, como dice el lema de nuestro ministerio, cristiano en formación, católico por convicción. Y eso es lo que buscamos al final con este ministerio, ¿sí? También está próximo a realizarse el curso de Mariología. Todavía tienen oportunidad para inscribirse, ¿no? Allí me escriben por WhatsApp también si desean más información, o ven aquí en la comunidad de YouTube. Ahí está el enlace para llenar el formulario e inscribirse en el curso de Mariología si les interesa profundizar en lo que es la Mariología. Y bueno, ya será hasta mañana, hermanos. Que Dios me los bendiga. DASAM. Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética. Y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe, no te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. DASAM, Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online.